Seguramente muchas veces hemos visto todos imágenes como la que vamos a ver ahora, que puede parecernos de un documental de la naturaleza. En este caso se trata de un lince canadiense que ha divisado algo, ha visto una posible presa e inmediatamente se va a iniciar esa carrera, esa tremenda lucha por la vida que tantas veces, como digo, habremos visto en documentales. En este caso, el lince va corriendo detrás de una liebre blanca. Es una carrera en la que los dos se juzgan la supervivencia. La liebre, porque si pierde la carrera, evidentemente acaba en el estómago del lince. El lince, porque si pierde la carrera, se queda ese día sin comer, y si eso ocurre con mucha frecuencia, pues también acaba mal. Cuando vemos imágenes como estas y las tratamos de analizar desde un punto de vista biológico, posiblemente todos pensamos en una serie de acontecimientos que están teniendo lugar allí. Todos nos imaginamos, bueno, el lince ha captado la presencia de la posible presa a través de los sentidos, bien por la vista o por el olfato o por el oído. Lo mismo la liebre ha captado la presencia del depredador por sus sentidos, y entonces ahí ha habido una captación sensorial que se habrá transformado en un impulso nervioso que ha elaborado el cerebro y que en último término se ha enviado ese impulso nervioso a los músculos, y los músculos han iniciado esa serie de movimientos constantes, repetitivos, que suponen la carrera. Y todo esto es cierto, pero posiblemente lo que pensamos menos, con bastante menos frecuencia, es que en la base de todos estos fenómenos biológicos está el comportamiento de una serie de moléculas. Moléculas, en algún caso pequeñas, como esta que está aquí, el ya conocido ATP, adenosin trifosfato. Ahí vemos los trifosfatos. Yo suelo decir, yo soy químico de origen, y suelo decir que un químico se encuentra como desnudo si en algún momento no pone una fórmula. Bueno, pues ahí tienen la fórmula. Pero no se preocupen, que no voy a estar abusando de las fórmulas o de las estructuras químicas. Simplemente decirles que hay moléculas como esta, el ATP, que van a tener importancia fundamental en todos los procesos vitales. En algunos casos, como digo, moléculas pequeñas como el ATP, en otro caso moléculas mucho más grandes y complejas, como esta que vemos ahí, una molécula precisamente presente en el músculo. Bien, todo eso significa que, como decía Hinshelwood, un investigador que obtuvo el Premio Nobel de Química en 1956, decía: con la sola excepción de lo espiritual, todos los procesos vitales tienen una base material y son en parte biología molecular. Y entonces tenemos que irnos acostumbrando a que fenómenos como los que acabo de reseñar, el que el lince vea a la liebre, es decir, el sentido de la visión, o el que esa imagen captada por los sentidos se transmita al cerebro, es decir, el impulso nervioso, o que ese impulso se transmita al músculo y el músculo inicie una serie de movimientos. Todo eso tiene una base molecular. En todo eso vamos a tener que ir tratando de descubrir qué papel juegan las moléculas que lo componen. Pero nosotros estamos esta tarde para hablar no de todos esos procesos, que todos tienen una base material y por tanto se pueden tratar a nivel molecular. Estamos para hablar del músculo. El músculo al que el conocido anatomista del principio de la Edad Moderna, del Renacimiento, Andrés Vesalio, llamaba máquina carnis, la máquina de la carne, porque el músculo realmente es una máquina prodigiosa, y el objetivo fundamental de esta charla es que al final de ella tratemos de comprender cómo, a través del comportamiento de las moléculas que componen el músculo, se da toda esta serie extraordinariamente compleja y coordinada de movimientos que permite, por ejemplo, que un colibrí realice ese vuelo estático característico, o que haya insectos que sean capaces de aletear 450 veces por segundo, o que un pianista pueda ejecutar una obra de Chopin, que también implica el movimiento de los músculos de sus dedos
a una enorme velocidad y de una forma coordinada, o que un corredor de fondo sea capaz de estar moviendo sus músculos durante horas, o que un velocista sea capaz de esa extraordinaria coordinación de los músculos de todo su cuerpo que necesita para bajar de los 10 segundos cuando hace los 100 metros lisos. Todo esto nos va a llevar a estudiar 4 grandes capítulos, y si me permiten añadiré un pequeño epílogo al final. 4 grandes capítulos que comenzaremos viendo la anatomía del músculo, para pasar después a considerar un poquito la contracción muscular, y ya en la tercera parte entraremos de lleno en esas bases moleculares de la contracción muscular. Pues por quedarnos con esa primera parte, ese primer capítulo de la anatomía del músculo, empezaremos viendo la anatomía, digamos, a nivel macroscópico, lo que podemos ver a simple vista, o lo que puede ver, por ejemplo, lo que se puede ver en una sala de disección, para después ir pasando a anatomía ya a nivel microscópico, aquello que solamente se puede ver cuando las fibras musculares se observan con el microscopio, o sobre todo con el microscopio electrónico. Yo me voy a referir fundamentalmente al músculo de los animales vertebrados, aunque en un momento les pondré también el músculo de unos invertebrados, concretamente aparecerá un saltamontes. El músculo de los vertebrados se puede dividir en 2 grandes grupos, el músculo que se llama estriado y el músculo liso. La razón es muy sencilla: si se observa al microscopio uno, aparecen una serie de estrías transversales que dan nombre a este tipo de músculo. Por el contrario, el otro, cuando se observa al microscopio, no se ve esa característica estriación y se ve una forma casi completamente lisa. A su vez, el músculo estriado se puede dividir en músculo esquelético y músculo cardíaco. El músculo esquelético es el músculo que mueve pues todas nuestras extremidades, el músculo que mueve los dedos, o que mueve los brazos, o que mueve las piernas, etc. Y el músculo cardíaco, evidentemente, o miocardio, pues es evidentemente el que permite ese bombeo constante del corazón. Tienen sitio por ahí para que se puedan sentar. Aquí delante hay sitio y por en medio también hay sitios, así que pónganse cómodos. De hecho, el músculo que estábamos viendo ahí era músculo esquelético. El músculo cardíaco tiene un aspecto muy parecido, también se ven las estriaciones y por eso se clasifica dentro de él. Bien, yo me voy a referir fundamentalmente al músculo estriado de los vertebrados, pero hay que hacer constar que el músculo liso, aunque tenga un aspecto morfológico algo distinto, tiene un comportamiento prácticamente similar al del músculo estriado del que voy a hablar fundamentalmente. Este es el sistema muscular del cuerpo humano, en el que nos encontramos algunos músculos que tienen una longitud extraordinariamente grande. Por ejemplo, el músculo sartorio, que va desde la ingle hasta la rodilla, pues puede tener una longitud de medio metro o incluso algo más. Otros, por el contrario, como pueden ser, por ejemplo, los músculos frontales o los músculos de los dedos, pues son mucho más cortos de longitud. Aquí vemos otro detalle interesante de los músculos. Este es el bíceps del brazo. Y es que los músculos se unen al esqueleto, a los huesos, a través de unas estructuras que se denominan los tendones, que tienen una estructura bastante resistente a la tracción y que tienen un papel no contráctil. Los tendones no se alteran en su longitud, lo que cambia de longitud es propiamente el músculo. Los tendones simplemente tienen esa función mecánica de anclar el músculo al hueso. Y aquí vemos algo que es realmente interesante para que vayamos comprendiendo el funcionamiento del músculo. Vemos 2 músculos del brazo, el bíceps y el tríceps. El bíceps se encuentra por la parte delantera del brazo, el tríceps por la parte trasera, y vamos a fijarnos en 2 detalles en esta figura. El primero es, este es el bíceps. Imagínense cuando
este músculo se contrae, cuando se acorta su longitud, efectivamente el antebrazo se levanta. El acortamiento del bíceps implica una flexión del antebrazo. Es una palanca, lo que tantas veces hemos visto en las leyes físicas de la palanca. Bueno, pues precisamente a una de estas leyes de la palanca nos vamos a detener un poquito. Fíjense que el punto de unión del bíceps al antebrazo, concretamente al radio, está muy próximo a la articulación del codo. Según las leyes de la palanca, eso significa dos cosas: que un relativamente pequeño movimiento del músculo se traduce en una traslación grande del antebrazo. Basta un acortamiento de un par de centímetros para que el brazo se flexione totalmente, pero por contra, todos saben, según las leyes de la palanca, que eso obliga a ejercer una fuerza mayor que si se tirara, por decirlo así, desde la muñeca. Si fuera posible el que tuviéramos un músculo que fuera desde el hombro hasta la muñeca, evidentemente habría que hacer mucha menos fuerza para flexionar el brazo. Estas dos propiedades son interesantes para tener en cuenta. Primero, que el movimiento esquelético es muy sensible a pequeñas variaciones de longitud de los músculos, pero que como contrapartida eso obliga a que los músculos realicen un trabajo relativamente intenso. La segunda cuestión que tenemos que fijarnos en esta figura es que si el papel del bíceps es el de flexionar el brazo, por eso decimos ahí que es el músculo flexor, para extender el brazo no hace fuerza el bíceps empujando, sino que es el tríceps el que estira. El tríceps tira de ahí, del otro punto del antebrazo, concretamente del cúbito, muy cerca también a la articulación del codo, y entonces también un acortamiento, una contracción del tríceps es lo que permite la extensión del brazo. Por eso al tríceps lo llamamos músculo extensor. Y esto es debido a algo que ya había advertido hace muchos años Leonardo da Vinci, que lo decía de esta manera en italiano, que el trabajo del músculo no es empujar, es tirar. El músculo realiza un trabajo cuando se contrae. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que un movimiento alternativo del brazo, contracción, extensión, contracción, extensión, o flexión, extensión, implica flexión, la contracción del bíceps y la relajación del tríceps. El tríceps se relaja y deja que sea el bíceps quien realiza el esfuerzo. Y la extensión del brazo será un trabajo del tríceps, una contracción del tríceps y al mismo tiempo una relajación del bíceps. Un movimiento alternativo, como puede ser el de flexión-extensión, está implicando continuamente la contracción, relajación de parejas de músculos. Y esto ocurre en los vertebrados y también, este es el ejemplo que les decía antes que iba a poner del saltamontes. Aquí tenemos los músculos de la pata del saltamontes. Los insectos no tienen esqueleto, tienen lo que se llama un exoesqueleto, que es una cutícula de quitina rodeando todos sus miembros, y entonces ven ahí estos músculos muy pequeñitos, el músculo flexor y el músculo extensor, y observen simplemente cómo la contracción del músculo flexor indudablemente da lugar a la flexión de la pata, de esta articulación, mientras que la contracción del músculo extensor da lugar a la extensión de la pata. El salto característico del saltamontes es también una coordinación perfecta de la contracción de un músculo con la relajación del otro. ¿De acuerdo? Bien, aquí estamos viendo ya un detalle más de la anatomía del músculo. Aquí vemos que el músculo está formado por un conjunto de fibras. Se podría decir que el músculo es como una especie de un paquete de espaguetis, en el cual están todos los espaguetis puestos de manera paralela a lo largo del eje del paquete, y de la misma manera
Un músculo está constituido por un número bastante grande, puede ser entre centenares y millares de fibras musculares que, cual si fueran espaguetis, se alargan, se extienden a lo largo de todo el músculo. Una fibra muscular es una célula, pero se trata de una célula muy especial, porque si les he dicho antes que hay músculos como el sartorio, que puede tener una longitud de medio metro más, pues eso quiere decir que hay fibras musculares que abarcan toda esa longitud, es decir, se trata de células extraordinariamente largas, células con muchos núcleos. El núcleo es, saben ustedes, es un orgánulo esencial de la célula. La fibra muscular tiene varios núcleos, bastantes núcleos, pero es una única célula, que a su vez, como vemos aquí, esto sería una fibra, ahí se ve precisamente un núcleo, ahí se ve otro, pues una fibra muscular a su vez está compuesta por toda una serie de lo que se llaman miofibrillas, es decir, que tenemos ya cada músculo compuesto por una serie de fibras como si fueran espaguetis, y si sacáramos cada espagueti, cada uno de ellos estaba compuesto también por centenares de miofibrillas. Vamos a ver ahora una miofibrilla vista al microscopio. Esto sería una miofibrilla en sentido longitudinal. Y entonces podemos observar en ella una sucesión alternativa de unas bandas oscuras al microscopio y otras claras. Las oscuras se llaman bandas A, las claras se llaman bandas I. Lo de A e I son las iniciales de anisotrópico e isotrópico por las propiedades ópticas que tiene estas bandas. Bueno, dentro de las bandas A, pues se ve una zona un poco más clara que se llama H, y dentro de las zonas I se ven unos discos también transversales que se suelen denominar las líneas Z. Con un poquito más de detalle, ahora ya ofrecido por el microscopio electrónico, vemos el espacio que hay entre dos líneas Z. A ese espacio entre dos líneas Z sucesivas lo llamaremos sarcómero, de manera que la miofibrilla es una sucesión longitudinal de muchísimos, centenares, miles de sarcómeros. Cada sarcómero tiene la banda A, esa zona H en medio, una línea M, y dentro de la banda I, como les decía antes, esa línea Z, que es lo que delimita a ambos lados el sarcómero. Bien, ahora vemos aquí una imagen de una fibra muscular también al microscopio electrónico. Esto es una miofibrilla, esto es otra, esto es otra, esto es otra. Entre dos líneas Z sucesivas tenemos un sarcómero, y aquí en esta imagen nos vamos a fijar en dos detalles. Un detalle, por ejemplo, es todo ese repertorio abundante de gránulos negros que se ven por aquí. Esto es glucógeno. Glucógeno es un polímero de la glucosa que constituye la forma en que en el músculo se almacena la glucosa. La glucosa no se almacena como tal glucosa libre, sino que se almacena en forma polimérica, en forma de esos gránulos de glucógeno. Y ese es el combustible que utiliza el músculo. Cuando el músculo realiza ese trabajo de la contracción, lógicamente, para realizar esa fuerza mecánica, necesita consumir una energía. Esa energía se la proporciona, en último término, la glucosa, que en forma de glucógeno está almacenada en esos gránulos. Vemos también ahí algunos orgánulos subcelulares, como son las mitocondrias, que son por decirlo así, las centrales energéticas de la célula. Es el lugar donde se sintetiza, gracias a la energía contenida en ese glucógeno, se sintetiza el ATP, que la estructura la hemos visto antes, al principio, y simplemente decirles ahora que con palabras de un
conocido bioquímico Strayer, el ATP es la moneda energética de las células. Strayer le llamaba la moneda energética porque efectivamente desempeña el mismo papel que desempeñan las monedas. ¿Qué hacemos cuando tenemos que comprar algo? Gastamos monedas. ¿Qué hacemos cuando recibimos el salario de un trabajo realizado? Recoger monedas. Cuando el glucógeno se degrada y libera energía, esa energía ¿qué hace? Producir ATP. El músculo está ganando monedas energéticas. Cuando el músculo tiene que realizar un trabajo, ¿qué es lo que hace? Gastar el ATP, que es esa moneda energética. En esta figura, además, vemos algo que vamos a contemplar con más detalle todavía, y es que estas bandas A, que habíamos dicho que eran esas zonas oscuras en el interior de los sarcómeros, tienen a su vez una estructura filamentosa. No sé si lo verán bien desde ahí, pero quizá en esta de ahí abajo de la derecha es donde mejor se ve cómo hay una serie de filamentos longitudinales a lo largo del sarcómero. Vamos a ver eso con más detalle en esta figura. Ahí a microscopio electrónico con más ampliación se ve perfectamente. Esto es un sarcómero, esto sería una línea Z y ahí estaría la otra línea Z, esto sería la banda A y esto sería la banda I. Entonces vemos que tanto la banda A como la banda I está formada por una serie de filamentos. Filamentos que son gruesos en la zona de la banda A y que son más finos en la zona de la banda I. Esquemáticamente lo vemos en esta parte de la figura. Los filamentos gruesos serían estos que aparecen ahí en rojo, y ese grosor es lo que da el oscurecimiento característico de la banda A, mientras que los filamentos finos están extendidos a lo largo de la banda I y penetran, como pueden ver ahí, penetran dentro de la banda A. Como un resumen de todo lo que ya hemos visto de anatomía del músculo hasta ahora, pues ahí tenemos el músculo, un grupo de fibras musculares, una fibra muscular, unas miofibrillas, ahí tenemos una miofibrilla, como que es una sucesión de sarcómeros. Aquí tenemos un sarcómero visto ya en detalle con los filamentos gruesos, los filamentos finos, y esto que aparece aquí abajo serían unos cortes transversales del sarcómero. Corte que si lo realizamos a este nivel donde solamente hay filamentos gruesos, pues vemos esa red hexagonal perfectamente regular de filamentos gruesos. Si el corte se realiza en esta región donde además de haber filamentos gruesos están los finos interpenetrándolos, pues vemos una imagen como esta. Los puntos más gruesos representarían los cortes de los filamentos gruesos y ven cómo cada filamento grueso a su vez está rodeado de 6 filamentos finos formando una red hexagonal perfecta. El corte a través de la banda I, donde solamente hay filamentos finos, muestra una disposición más irregular porque son los filamentos gruesos los que generan esa red hexagonal perfecta de la organización del sarcómero. Si el corte a este nivel lo vemos realmente al microscopio, estos son esquemas, pues se puede ver cómo no exageraba al decirles que la red hexagonal es prácticamente perfecta. Sobre todo en la parte central, no sé si lo apreciarán bien desde su sitio, pero se pueden ver cómo es una red hexagonal perfecta en la que no solamente cada filamento grueso forma un hexágono con otros 5, sino que además cada filamento grueso está rodeado de forma hexagonal también por 6 filamentos finos que los vemos ahí como esos puntitos más delgados alrededor de los huesos. Bien, es el momento de dedicarnos a ver qué ocurre cuando el músculo se contrae. Lo primero que nos tenemos que preguntar es
¿De dónde sale la energía para la contracción muscular? Pues ya lo he apuntado antes, sale del ATP. El ATP es la moneda energética y hay que gastar ATP para que el músculo se contraiga. El ATP se gasta en una reacción de hidrólisis en la que se convierte en ADP y se libera fosfato, y esta reacción libera una gran cantidad de energía. ATP son las iniciales de adenosin trifosfato, la P es porque las siglas se toman del inglés y en inglés fosfato se escribe con pH, ATP, adenosin trifosfato. Cuando por hidrólisis pierde un fosfato, se queda como ADP, adenosin difosfato. Bueno, esta reacción de hidrólisis libera, como les digo, una gran cantidad de energía, y esa energía es la que se va a emplear en la contracción muscular. El músculo es la única máquina que existe, no solo en la naturaleza, sino también entre las diseñadas por el hombre, la única máquina en la que la energía liberada en una reacción química se invierte en un movimiento mecánico. Todos los demás motores pues gastan energía eólica, energía térmica, energía del tipo que sea, pero no energía de una reacción química. La pregunta que nos podemos hacer ahora es, ¿se puede provocar la contracción muscular in vitro, es decir, fuera de un organismo vivo, fuera del sistema normal de movimiento, de carrera, de vuelo, etcétera? Pues la respuesta es afirmativa, y el cómo hacerlo se conoce desde hace pues más de 50 años. Hay dos procedimientos para provocar in vitro, fuera del organismo, fuera del animal, la contracción muscular. El primero consiste en aislar por disección un músculo y aplicar una diferencia de potencial eléctrico entre sus extremos. Eso da lugar a una contracción. Es un experimento fisiológico que se conoce, como les digo, desde hace más de 50 años y que por facilidades de disección y demás se ha realizado clásicamente con músculos de anfibios, con músculos de rana o de sapo. Un músculo de una pata de rana aislado, separado del animal, se le aplica un par de electrodos, una diferencia potencial, y automáticamente el músculo se contrae. Ese es un sistema de provocar una contracción muscular in vitro. El otro sistema es mucho más elemental. En lugar de un músculo se aísla una miofibrilla. Es posible. El método no voy a cansarles con detalles, pero es posible, a partir de un músculo, por una manipulación relativamente fácil, aislar miofibrillas. Esas miofibrillas basta con ponerlas en presencia de ATP, que, como les acabo de decir, es quien proporciona la energía para la contracción. Basta con poner las miofibrillas en presencia de ATP para que la miofibrilla se contraiga. Bueno, pues estos experimentos se realizaron en primer lugar, por primera vez en 1954, y se realizaron por dos autores que curiosamente llevaban el mismo nombre, Huxley, Andrew Huxley y Hugh Huxley. No tenían nada que ver uno con otro, a pesar de la coincidencia del apellido. Huxley no es un apellido demasiado infrecuente en el Reino Unido. Los dos hicieron simultáneamente, de modo independiente, sus investigaciones, se publicaron en el mismo número de la revista Nature, y Andrew Huxley utilizaba el sistema de músculos de rana en los que provocaba la contracción por una diferencia de potencial eléctrico. Aquí ven el músculo en reposo, el músculo relajado. Las bandas transversales son lo característico de los sarcómeros, serían las bandas A oscuras y las bandas I las claras, y estas cuatro imágenes son a tiempos sucesivos tras la estimulación eléctrica. Bueno, pueden ver fácilmente cómo
la longitud de un sarcómero se ha acortado como consecuencia de la contracción. De manera que la contracción supone la aproximación de las dos líneas Z, que eran los extremos del sarcómero, el acortamiento del sarcómero, un acortamiento muy pequeño, del orden de micrómetros, pero tengamos en cuenta que una fibra muscular, una miofibrilla, es la sucesión de centenares o millares de sarcómeros dispuestos longitudinalmente. El acortamiento pequeño de cada uno de ellos se suma al de todos los demás y eso da lugar al acortamiento ya del orden de centímetros en un músculo largo. Bien, la imagen que tenemos abajo es la figura tomada del artículo de Hugh Huxley. Esto es una miofibrilla aislada, la imagen es semejante a la que hemos visto al principio. Esta miofibrilla está en ausencia de ATP y cuando se pone en presencia de ATP vemos que progresivamente se va acortando y llega a este estado final en el que esta miofibrilla se ha reducido de tamaño pues casi a la mitad. Bueno, vemos que la contracción, en este caso de la miofibrilla, lo mismo que aquí, de la fibra muscular, implica el acortamiento de los sarcómeros. Quizá lo vemos de una forma más clara aquí, donde a diferencia de esta longitud, que es la longitud de un sarcómero en el músculo relajado, vean cómo se ha reducido casi a la mitad el tamaño de la longitud del sarcómero como consecuencia de la adición de ATP. Si esto lo vemos otra vez con la misma imagen de antes, este sarcómero correspondería al músculo relajado, pues efectivamente aquí tenemos el músculo contraído y observen cómo la longitud del sarcómero delimitado por las dos líneas Z se ha hecho considerablemente más pequeña aquí, pero aquí ahora vemos un detalle enormemente importante que nos va a permitir profundizar en el mecanismo de la contracción muscular. Mientras que la longitud del sarcómero se ha acortado considerablemente, la anchura de la banda A prácticamente no se ha alterado. Observen cómo tanto en el músculo relajado como en el contraído, la anchura de la banda A es prácticamente idéntica. ¿Qué es lo que ha pasado? Si recordamos que la banda A está compuesta por los filamentos gruesos y en que se penetraban los filamentos finos en ella, pues llegaremos a la conclusión de que lo que está ocurriendo es que si este es el estado del músculo relajado, el estado del músculo totalmente contraído sería este que vemos aquí abajo, donde la banda A, que sería el espacio ocupado por los filamentos gruesos, sigue teniendo el mismo tamaño porque los filamentos no han cambiado de longitud y son los filamentos finos los que se han penetrado dentro de los filamentos gruesos. De manera que podemos, esto fue la conclusión a la que llegaron los dos investigadores del mismo nombre, los dos Huxley, pues podíamos imaginar que la contracción y relajación muscular tiene lugar mediante el proceso que en la animación siguiente va a aparecer. ¿Ven? Ahí ya hemos sacado el músculo totalmente contraído. El músculo totalmente contraído supone que se han penetrado totalmente los filamentos finos dentro de los gruesos, mientras que en el músculo relajado estaban los filamentos finos más fuera de los filamentos gruesos. Esto fue lo que postularon como consecuencia de sus experimentos Andrew Huxley y Hugh Huxley y lo denominaron la hipótesis de los filamentos deslizantes, porque los filamentos finos se deslizaban por dentro del espacio dejado por los filamentos gruesos. ¿De acuerdo? Como consecuencia de estas investigaciones, Andrew Huxley recibió el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en el 63. Hugh Huxley, aunque había hecho una contribución muy paralela, pues se tuvo que conformar y eso unos cuantos años más tarde con un premio importante, pero de menor entidad, como es el Premio Albert Einstein. Bien, estamos ya en condiciones de entrar
a hablar de las moléculas que forman parte del músculo, porque hasta ahora nos hemos movido en un modo puramente anatómico, descriptivo, los filamentos que se penetran unos con otros, etcétera, pero ¿qué pasa a nivel molecular aquí? Bueno, para ello tenemos que empezar por comprender la composición molecular de los sarcómeros. Yo he hablado hasta ahora solamente de una molécula, el ATP, que es la moneda energética, pero ¿qué es lo que estructuralmente constituye los filamentos gruesos y los filamentos finos? Esos son proteínas. Las proteínas son los actores principales en toda la dinámica celular. Proteínas son los elementos estructurales de las células, son los elementos dinámicos de las células, tanto en cuanto que catalizan reacciones químicas como las enzimas, como que actúan, en este caso, provocando un movimiento mecánico. ¿Cuáles son las proteínas que constituyen un sarcómero? Pues las tenemos aquí, no nos vamos a fijar en todas. Tenemos la miosina, que es la proteína más abundante, presente exclusivamente en los filamentos gruesos. En los filamentos finos tenemos 3 proteínas, fundamentalmente la actina, la tropomiosina y la troponina, de la cual hay tres clases, troponina I, troponina T y troponina C, pero las 3 forman como una especie de unidad. En los filamentos gruesos también está una proteína, la titina, que tiene la peculiaridad de ser la proteína más grande que existe en la naturaleza. Es una proteína realmente gigante, con un peso molecular de 3 millones, nada menos. Es la proteína más grande que se conoce en el momento actual. De las otras proteínas, la miomesina y la alfa-actinina, no voy a hablar, aparte de que su proporción es muy pequeña, pero no son esenciales para comprender el mecanismo de la contracción muscular. De la miosina se dice ahí que contiene 2 cadenas pesadas y 4 ligeras. Saben ustedes que las proteínas son polímeros formadas por aminoácidos y, por consiguiente, un aminoácido unido a otro, da lugar a una especie de cadena. La llamamos cadena porque en realidad pues, es una serie como de eslabones. Cada aminoácido sería un eslabón en el que acaban formando esa cadena. Bien, luego esas cadenas se pliegan en el espacio de una manera más o menos complicada, como tendremos ocasión de ver. Bien, ¿cómo es la miosina? Pues recordemos, 2 cadenas pesadas, 4 ligeras. Si se llaman unas pesadas y otras ligeras, simplemente porque las pesadas son más grandes, son más largas, muchos más aminoácidos, y por consiguiente el peso molecular de las pesadas es mayor que el otro. Pero ¿cómo están distribuidas en el espacio esas 6 cadenas, 2 pesadas, 4 ligeras? Si vemos la miosina al microscopio electrónico, vemos, estos son 5 imágenes de miosina, en las que vemos cómo tiene una estructura filamentosa y en el extremo aparece una zona globular que aparece como compuesta por 2 cabezas. Si esto lo vemos con este otro sistema microscópico, esto es una variante de la microscopía electrónica que se llama microscopía de fuerza atómica, que tiene la ventaja de que permite observar las muestras sin necesidad de secar. La microscopía electrónica implica secar las muestras, incluirlas, fijarlas, etc. Y claro, esto puede deformarlas un poco. La microscopía de fuerza atómica permite observar las moléculas tal como están in vivo y por consiguiente se espera que no se deforme tanto la molécula. Y en cualquier caso vemos que también nos aparece esa larga región filamentosa y esta cabeza globular formada por 2 lóbulos. Es decir, que podemos tomarnos como válida esta estructura general de la miosina. Por una serie de experimentos que no son del caso, pues se llegó a demostrar que la distribución de las 2 cadenas pesadas y las 4 ligeras es la que aparece aquí. Las las cadenas pesadas forman parte de esta cola filamentosa y también de parte de esa cabeza globular. Y las cadenas ligeras, que las vemos simbolizadas ahí como esas rayitas, están confinadas en esa cabeza globular. Bien,
Pero la miosina tiene una propiedad que aquí nos interesa mucho. Si eso son moléculas de miosina ya de una manera enormemente esquemática, estas moléculas de miosina tienen la propiedad de autoensamblarse, de autoasociarse de la manera que estamos viendo aquí. Se disponen las moléculas de miosina longitudinalmente con sus zonas filamentosas en paralelo y sus cabezas globulares proyectándose hacia afuera. Bueno, si se observa al microscopio una serie de moléculas de miosina autoensambladas, como esto que tenemos aquí, y se compara con un filamento grueso, prácticamente no observamos ninguna diferencia, lo cual nos permite concluir que los filamentos gruesos, acuérdense, los filamentos gruesos son los que formaban la banda A, los que permanecían inmóviles durante la contracción muscular. Bueno, pues esos filamentos gruesos están formados por una serie de moléculas de miosina dispuestas de la forma que tenemos indicada aquí, en la que, y esto es muy importante que lo recuerden, las cabezas globulares se proyectan hacia el exterior a trechos regulares. Esto es la estructura de la miosina, que de paso nos ha llevado a vislumbrar un poquito la estructura de los filamentos gruesos. ¿Qué pasa con la actina? La actina tiene una única cadena polipeptídica con una estructura complicada que tenemos aquí, todo esto sería la molécula de actina, pero lo que nos interesa es que esto más o menos es esférico, y la actina también tiene la propiedad de autoensamblarse, pero se autoensambla de la manera que vamos a ver aquí, a la derecha. Cada una de estas esferas representaría una molécula de actina. Y entonces fíjense cómo son muchas las moléculas de actina que se unen unas a otras de forma longitudinal y formando una estructura helicoidal, una estructura como un muelle de una espiral, de un cuaderno de estos de espiral, ¿no? Bueno, ahí vemos tres moléculas en colores distintos. Este es el detalle de la estructura de esas tres moléculas, que como pueden ver es una estructura complicada, pero permite ese autoensamblaje para dar lugar a esos filamentos largos de actina. Se suele hablar de actina F para referirnos a esos filamentos de actina que vemos ahí. Recordarán que cuando hablamos de las proteínas que componen los filamentos finos, además de la actina nos salía la troponina y la tropomiosina. Bien, la tropomiosina es una proteína muy larga que se enrolla alrededor de la actina F, de los filamentos de actina. Y la troponina, que tenía tres subunidades, tres tipos, pues se dispone de una forma regular, de trecho en trecho, a lo largo del filamento fino. Esta es la estructura del filamento fino. Una base central de actina rodeada de tropomiosina y regularmente dispuestas moléculas de troponina. Bien, aquí tenemos otra vez la imagen al microscopio electrónico de un sarcómero, pero en esta ocasión tenemos un poquito más de aumento que nos va a permitir observar un detalle muy interesante. Ya con todo lo que llevamos visto, ninguno de ustedes tiene la más mínima dificultad en identificar un filamento grueso, los tenemos ahí en la zona A, ni tampoco hay ninguna dificultad en observar un filamento fino, que sería esto que vemos ahí penetrando entre los filamentos gruesos. Pero lo que yo quiero que se fijen ahora es que hay muchos puntos en los que contactan los filamentos gruesos con los filamentos finos. Por ejemplo, se ve muy bien ahí, o se ve muy bien aquí, o se ve también aquí. Hay puntos en los que los filamentos finos y los gruesos se tocan. No es como habíamos visto al principio,
una situación ideal en que los filamentos gruesos estuvieran así y los finos entre medias, sino que hay puntos en que se están tocando unos a otros. Esto se debe a que la actina y la miosina son capaces de interaccionar. Y esto vamos a verlo en una serie de propiedades de la miosina y de la actina que se empezaron a describir mucho tiempo antes, en 1939. En 1939, precisamente, se descubre, por estos autores, descubren que la miosina posee actividad de ATPasa. Eso quiere decir que la miosina es capaz de catalizar la hidrólisis del ATP. ¿Se acuerdan? La hidrólisis del ATP era esa reacción mediante la cual se liberaba una gran energía que hay que convertir en movimiento mecánico. ¿Vale? Muy bien, pues la miosina tiene capacidad de catalizar esa hidrólisis del ATP. Un dato a tener en cuenta. Aquí lo tenemos ejemplificado. La miosina, como M, se une con el ATP y una vez que se ha unido, se hidroliza para dar ADP y fosfato que después se liberan. Muy bien. Esa es una primera propiedad que nos interesa. La segunda, la que he comentado antes, la miosina interacciona con la F-actina. Lo sospechábamos por la existencia de esos puntos de contacto entre los filamentos gruesos y los filamentos finos. Pero ahora vamos a introducir en este esquema la posibilidad de interaccionar la miosina con la actina. M es la miosina, AM es el complejo de la actina unida a la miosina. Y por supuesto también el ATP se puede hidrolizar cuando la miosina está unida a la actina. Un experimento muy sencillo que se hizo en aquellos años, finales de la década de 1930, principios de la de 1940. El experimento es muy sencillo. Si dispusiéramos de una preparación relativamente pura de miosina y de actina, lo podríamos hacer en plan absolutamente casero. La miosina, por ser una molécula grande y que además es capaz de autoensamblarse, da lugar a unas disoluciones viscosas. Muy bien, pero si a una disolución de miosina viscosa le añadimos una disolución de actina, acuérdense que la actina forma esos filamentos, actina F, porque también se autoensambla. Entonces, la viscosidad aumenta de tal manera que se forma un gel auténtico, de modo que el tubo donde hubiéramos hecho esa mezcla se podría volcar y no se sale la mezcla, queda como una especie de flan, ha gelificado totalmente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si la actina y la miosina han interaccionado, al interaccionar han formado una red tridimensional que forma ese gel compacto que no se disuelve. Ahora, si a ese complejo de actina y miosina le añadimos el ATP, inmediatamente vemos que se fluidifica de nuevo el gel. ¿Eso qué quiere decir? Que la adición de ATP ha disociado la actina de la miosina. Acuérdense que les estaba diciendo que la causa de la formación del gel era la interacción de actina con miosina. Si al añadir ATP se fluidifica, desaparece el gel, quiere decir que el ATP induce la separación de la actina con la miosina. Ahora, en el momento en que el ATP se ha hidrolizado, se ha consumido, vuelve otra vez a formarse el gel. Entonces, eso permite, entre todos estos procesos potencialmente posibles que tenemos ahí, decidir cuáles son los que realmente ocurren, que son los que han aparecido señalados en amarillo. El ATP, al unirse al complejo actina-miosina, gel, hace que se separe la miosina de la actina y se fluidifica. Lo de arriba sería fluido, lo de abajo gel. Cuando se hidroliza el ATP,
vuelve otra vez a unirse a la actina y vuelve a hacerse el gel, y entonces se separa la ATP. Bien, vamos a quedarnos solamente con los actores de la historia, ¿eh? Este sería el proceso. Esto es lo que ocurre in vitro, pero por toda una serie de circunstancias y de experimentos que no les voy a cansar mostrándolos, el resultado es que se llegó a la conclusión de que este mismo esquema tiene lugar en las fibras musculares. Esquema que podemos escribir de una manera cíclica, como está escrito aquí abajo. Esto es lo mismo que esto. Fíjense que partimos de complejo actina-miosina, este punto sería equivalente a este, se une el ATP y como consecuencia de la unión del ATP se libera la actina y queda la miosina unida al ATP, se hidroliza el ATP y como consecuencia de la hidrólisis se puede volver a unir la actina volviendo a formar el complejo y entonces ya se separa los productos de hidrólisis del ATP y nos queda el complejo de actina-miosina dispuesto a iniciar un nuevo ciclo. Bueno, pero todo esto me dirán qué tiene que ver con la contracción muscular, porque hasta ahora estamos viendo cómo se gasta ATP y efectivamente en el momento en que se hidroliza el ATP, que es este, se está liberando una gran cantidad de energía. ¿Qué tiene esto que ver con la contracción muscular? Pues también los dos Huxley postularon que ocurriría un ciclo como el que estamos viendo aquí. Para entender bien esta figura, dos cosas. Primero, esto que aparece aquí serían los filamentos gruesos. Estos serían las cabezas globulares de la miosina, donde precisamente, no se lo he mencionado antes, tiene lugar la hidrólisis del ATP. La parte de la molécula de miosina que cataliza la hidrólisis del ATP es precisamente esta. Y esto que tenemos arriba sería el filamento de actina, que es la base del filamento fino. Entonces sería filamento grueso, filamento fino. Entonces, el orden en que están estas imágenes es exactamente el orden en que está el esquema. Entonces aquí ven AM quiere decir actina interaccionando con miosina, o lo que es lo mismo, filamento grueso en contacto con el filamento fino. Serían esos contactos que veíamos al microscopio. Aquí tenemos la miosina separada de la actina, pues sería esto, filamento grueso separado del filamento fino. Observen cómo en este punto es donde se produce la hidrólisis del ATP. Se libera energía. ¿Y en qué se invierte esa energía? Pues los Huxley proponen que esa energía se invierte en un cambio de forma de la cabeza, que pasaría de estar en esta orientación a estar así, un giro de la cabeza. Pero fíjense que ese giro de la cabeza va a hacer lo siguiente. Se produce la unión. Al liberarse el ATP se relaja ese giro y cuando se produce ese cambio de conformación estando unido, observen que si la cabeza de la miosina está haciendo así cuando se hidroliza el ATP o cuando el ATP se suelta, vuelve a su posición original, si esto ocurre en el momento en que están unidos, esto daría lugar al deslizamiento de los filamentos finos sobre los gruesos o viceversa, que es lo que vamos a ver en esta imagen animada. Estas serían las cabezas de la miosina, este sería el filamento fino, y observen que el avance de los filamentos finos por entre los gruesos tendría lugar como a golpes de remo. Imagínense una barca que va remando, cada golpe de remo impulsa la barca en una dirección. Ahí cada movimiento de la cabeza de la miosina desliza el filamento fino sobre el filamento grueso y esto sería lo que daría lugar a la contracción muscular. Pero claro, no tenemos un filamento grueso y uno fino, sino que tenemos esa red hexagonal que veíamos antes, lo cual quiere decir que si cada filamento grueso está rodeado de 6 finos, las cabezas de la miosina van dirigidas de forma hexagonal
y cada filamento grueso puede estar interaccionando por un punto u otro simultáneamente con 6 filamentos finos, con lo cual el conjunto de la contracción se hace mucho más eficaz. Lo vemos ahí arriba, en sección, como el filamento grueso puede interaccionar simultáneamente con 6 filamentos finos. Y finalmente, en esta imagen vemos el actor de la película que nos faltaba, que es la titina, esa proteína gigante que les decía que formaba parte de los filamentos gruesos. La titina la tenemos, es esta molécula de ahí. Está uniendo los filamentos gruesos a la línea Z y está actuando a modo de un muelle. Este sería el sarcómero del músculo relajado, este sería contraído. Fíjense que al contraerse, como se aproximan las dos líneas Z, esto hace que el muelle que forma la titina se comprima. Y claro, en el momento en que deja de producirse ese arrastre, ese remo de los filamentos gruesos o los finos, el muelle comprimido se expande y el músculo automáticamente se relaja de nuevo. Esto es lo que se sabía en 1980 o una cosa así. Después se ha profundizado más, ahora se conoce la estructura de la miosina con bastante más detalle, como estamos viendo ahí. Esta sería la cabeza de la miosina, donde vemos una serie de detalles que no nos interesan, y aquí vamos ya el detalle del golpe de remo que supone el deslizamiento de los filamentos finos sobre los gruesos. Esto sería un filamento fino, las moléculas de actina, y esto sería la cabeza de la miosina. Fíjense cómo este deslizamiento este movimiento de palanca de la cabeza de la miosina conduciría a un deslizamiento del filamento grueso. Lo tenemos ahí con respecto al fino que está ahí. De una forma animada, lo vemos ahí, este sería el filamento fino y este sería el filamento grueso, del que solo está representada la cabeza de la miosina. Observen que si esta cabeza está anclada al resto de la molécula, ahora está suponiendo el deslizamiento del filamento grueso sobre el filamento fino. Ese movimiento de la cabeza va asociado con la hidrólisis del ATP, donde la energía liberada en la hidrólisis del ATP se invierte precisamente en ese movimiento alternativo. Y nos queda solamente el cuarto y más corto capítulo, pero interesante, la regulación de la contracción muscular. Porque claro, nosotros hemos dicho, cuando hay ATP, el músculo se contrae, pero ¿basta que haya ATP? No, es que el músculo tiene que contraerse y tiene que relajarse. Al principio les contaba que hay insectos que aletean más de 400 veces por segundo. Quiere decir que más de 400 veces por segundo los músculos flexores se tienen que contraer y relajarse los extensores y viceversa. Claro, si esto tiene que ocurrir de una manera coordinada, el músculo no tiene que estar contrayéndose continuamente. ¿Qué es lo que dispara la contracción muscular? Pues hay una cuestión importante a tener en cuenta. Hasta ahora nosotros no hemos hablado para nada de la función de la troponina y la tropomiosina. La troponina tiene, ahí están las tres unidades de la troponina I, la C y la T. Lo que nos interesa es que la troponina es capaz de unirse al calcio y que cuando se une al calcio, como está esquematizado aquí, cambia de forma. Y ese cambio de forma, como la troponina está interaccionando, si se acuerdan, con la actina y con la tropomiosina, las otras dos proteínas de los filamentos finos, ese cambio de forma de la troponina implica un cambio de forma también del filamento fino. Vamos a verlo ahora con otra vez esta misma imagen, pero vamos a fijarnos en una serie de detalles. Fíjense cómo la cabeza de la miosina tiene que interaccionar con la actina, que son las esferas amarillas. Ahí vemos la interacción.
Observen también cómo el movimiento de la cabeza está asociado a la hidrólisis del ATP. El ATP es esta esferita verde que aparece y que se extiende en dos como consecuencia de la hidrólisis. Ahí tenemos la hidrólisis y como consecuencia de la hidrólisis se ha producido un movimiento. Pero un detalle muy interesante, ahí paramos la imagen. Ahí está interaccionando la cabeza de la miosina con la actina, que serían esta especie de rosario de cuentas amarillas que veis que se ven ahí. El siguiente golpe de remo, la cabeza de la miosina interaccionará en este punto. La interacción siempre se produce en los puntos donde está la troponina, que con sus 3 subunidades la tenemos aquí. Pero fíjense que aquí está la troponina tapando la actina. Esta cabeza de miosina debería interaccionar con esta actina, pero eso está tapado por la troponina. En cambio, cuando se une el calcio, si se acuerdan, les decía, hay un cambio de forma, pero ese cambio de forma de la troponina arrastra a la tropomiosina y deja descubierta la actina. Lo vamos a ver ahora si se fijan en ese detalle. Cómo cada vez que se une el calcio es precisamente esa esferita verde que aparece ahí, pues van a ver cómo cada vez que se une el calcio a la troponina se descubre precisamente la parte correspondiente a la actina para permitir la interacción con la cabeza de la miosina. Seguimos. ¿Ven? Ahora va a llegar el calcio y ahora se abre. Y entonces deja que interaccione la actina con la cabeza de la miosina. Entonces esto quiere decir, fíjense bien, que cuando hay calcio se está produciendo el acortamiento del sarcómero, se está produciendo la contracción muscular. Y cuando no hay calcio deja de producirse la contracción muscular. Y cuando deja de producirse la contracción muscular, la titina relaja. ¿Cómo llega el calcio al sarcómero? Pues aquí, en esta imagen que ya hemos visto antes, me salté esas cositas que se ven ahí, esos son unos canales que forman parte de una red de tubos que recorren todas las miofibrillas que se llama el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es una especie de contenedor de forma tubular que rodea todas las miofibrillas, que encierra en su interior calcio. Es un depósito de iones calcio. Muy bien, pues cuando el retículo sarcoplásmico se abre, la concentración de calcio, fíjense que recubre todas las miofibrillas, la concentración de calcio llega a ser del orden de 10 elevado a menos 5 molar, y eso es más que suficiente para que se dispare todo el proceso de la contracción. Pero cuando el retículo sarcoplásmico se cierra, absorbe de nuevo el calcio, y el calcio en la miofibrilla se queda a una concentración de 10 elevado a menos 9 molar. Hay un cambio de concentración de 4 órdenes de magnitud. Entonces ya sabemos otro detalle, pero que ahora nos falta qué es lo que determina que el retículo sarcoplásmico se abra y libere calcio, con lo cual hay contracción, o se cierre y absorba el calcio, con lo cual hay relajación. Pues eso es el impulso nervioso. El impulso nervioso que llega a las fibras musculares a través de los axones de las terminaciones nerviosas. Esta es una fibra muscular, esto es la terminal de una neurona, de un axón, que conecta con el músculo en lo que se llama la placa motora. Aquí tenemos toda una serie de fibras musculares y las correspondientes terminales nerviosas, que son estos filamentos que se ven ahí. Bueno, pues en esta imagen vemos resumido, es una imagen complicada, pero en ella vemos resumido todo el proceso. Esto es la terminal de un axón, esto es la fibra muscular. La separación entre ambas células es lo que se llama la hendidura sináptica. Ahí vemos unas vesículas llenas de unos puntitos rojos. Esos puntos rojos representan las moléculas de acetilcolina. No les voy a cansar
con estructuras de la acetilcolina, sino simplemente decirles que la función de la acetilcolina es una función de neurotransmisor, es decir, de conectar químicamente los nervios con el músculo. Cuando llega la señal de contracción muscular a través de la fibra nerviosa, se liberan las vesículas, liberan acetilcolina. Esto produce la apertura de unos canales que hay en la placa motora por los cuales entra el sodio, los iones sodio. La entrada de iones sodio produce un cambio de potencial eléctrico, porque los iones están cargados. Este cambio de potencial eléctrico es, en último término, el que abre el retículo sarcoplásmico y se libera se libera el calcio y el músculo se contrae, pero tiene que relajarse. Y para que un músculo pueda contraerse y relajarse más de 400 veces por segundo, el volver atrás, todo este proceso tiene que ser algo virtualmente instantáneo. Pues eso ocurre gracias a un sistema que hay aquí, serían estos puntos azules, que es la acetilcolinesterasa, una enzima que destruye la acetilcolina. La acetilcolina está liberándose y destruyéndose al mismo tiempo, con lo cual aumenta su concentración para disminuir. En el momento que disminuye, el proceso vuelve al revés. Deja de interaccionar con la placa motora, se cierran estos poros, deja de entrar sodio, se restablece el potencial de la membrana. Al restablecerse el potencial, se cierra el retículo sarcoplásmico, que en lugar de liberar calcio, lo que hace es absorberlo. Todo eso ocurre de una manera perfectamente coordinada y, bueno, vamos a terminar con unas palabras sobre la eficiencia, porque en el título de la charla se hablaba de que el músculo era un motor de elevada eficiencia, de elevado rendimiento. La eficiencia de un motor se mide como la relación entre la energía consumida y la energía aprovechada. En el caso del músculo, la energía aprovechada es la energía aprovechada en movimiento mecánico. La energía consumida normalmente se mide pues la energía contenida en los alimentos, que en último término son el principal componente energético del cuerpo animal. En esos términos, la eficiencia del músculo está comprendida entre un 18 y un 27%. Me dirán, pues no es tanto el músculo, porque claro, un motor de gasolina tiene un 30% de eficiencia, un motor diésel tiene un 45% de eficiencia, pero claro, es que aquí hay una pequeña trampa. Nosotros estamos contando la eficiencia a partir de los alimentos y la eficiencia del motor de gasolina a partir ya de la gasolina producida. Habría que contar con la eficiencia en la generación de la gasolina, con las pérdidas durante el transporte de la gasolina o de la energía eléctrica o de lo que se quiera, de la energía en último término que mueve estos motores. Si hacemos esta corrección, el valor que resulta para el músculo es del orden del 60%, es decir, el doble de eficiencia que el motor de gasolina más que el motor diésel y únicamente superado por algunos motores eléctricos, sobre todo los de gran potencia. Pero como contrapartida, el músculo tiene una virtualidad extraordinaria que es el control exquisito de su contracción y relajación y la durabilidad. El músculo cardíaco, por ejemplo, latiendo a un ritmo de entre 60 y 80 veces por minuto, durante la vida media de una persona, pues puede llegar a realizar más de 2.600 millones de operaciones. No hay ningún motor capaz de estar funcionando ininterrumpidamente durante tanto tiempo de una forma perfectamente rítmica. Y como eso, podemos hablar de todos los ejemplos de músculo que les decía al principio. Y finalmente, pues como para continuar con la pequeña broma del título, además el músculo tiene la ventaja de que cada vez que uno se come un filete, pues está comiéndose esa máquina perfecta que es el músculo. Y con esto, por mi parte, termino, salvo el pequeño epílogo que les añado al final. Epílogo que añado en consideración a que, por lo que veo aquí, pues ya somos bastantes los que estamos en esta sala, que pasamos de
de los 50 o de los 60 años. Y entonces, pues una llamada de optimismo. A veces se piensa que las personas mayores nos fatigamos más que los jóvenes. Y esto es verdad, pero no es verdad, y hay que matizar. Y la matización está en que si la fatiga se mide como la capacidad de realizar un esfuerzo violento, efectivamente un esfuerzo violento fatiga más a una persona mayor que a un joven. Pero si la fatiga se mide como la capacidad de mantener durante un cierto tiempo un esfuerzo, en eso estamos en ventaja los que ya peinamos canas. Por ejemplo, estos son resultados de un experimento realizado el año pasado en el que se ha sometido a un grupo de voluntarios jóvenes de alrededor de 20 años y otro de mayores, alrededor de 60 o 70 años, a una serie de movimientos alternativos de las piernas, por ejemplo, bicicleta estática, por ejemplo. Bueno, evidentemente el joven es capaz de empezar con mucho más brío, la persona mayor empieza con menos brío, pero vamos a poner al mismo nivel el brío inicial con el que empiezan. Pues obsérvese cómo ese movimiento es, los círculos abiertos son las personas mayores, los negros, los jóvenes. Fíjense cómo los círculos, los mayores ciertamente parten de un brío más pequeño, pero lo mantienen durante más tiempo, mientras que el joven va perdiéndolo más. Y la razón es una razón metabólica. Estas son las diferencias de pH. La persona mayor mantiene el pH mucho mejor que el joven en el cual cae. Y esto es consecuencia de una variación que se da con la edad, en el que va aumentando lo que se llaman las fibras tipo 1. Las fibras tipo 1 del músculo son simplemente igual que las fibras, todo lo que he venido comentando ahora, pues son unas fibras adaptadas metabólicamente adaptadas a un movimiento continuado y de cierto rendimiento, pero muy continuado, mientras que las fibras tipo 2, que son las que fundamentalmente tienen los jóvenes, son fibras que están adaptadas a un movimiento muy violento, pero que se fatigan pronto. La razón es una razón puramente metabólica, pero en cualquier caso es una nota de esperanza, es decir, bueno, pues aunque yo no pueda, qué sé yo, jugar al fútbol a mis años, pero lo que sí puedo es hacer un ejercicio continuado, moderado, pero continuado, con mayor eficacia que si fuera más joven. Esa es la razón, y termino ya para no cansarles más. Por ejemplo, que los corredores de fondo, los corredores de maratón, normalmente son gente mayor, los corredores de velocidad son gente joven. A los 40 años una persona ya no sirve para jugar al fútbol o para montar en bicicleta, en plan de competición, pero sin embargo un maratoniano de 40 años está en perfectas condiciones, incluso de 60 o de 70. Hace 15 días se corrió en Valencia el maratón popular y corrió, por ejemplo, una persona de 75 años y acabó con un tiempo muy razonable, ¿no? Cosa que evidentemente no haría seguramente un chaval de 15 años. Nada más, muchas gracias.